Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 101 de nuestro curso de precálculo. En esta lección terminamos el tópico de las funciones circulares inversas y con la finalización de ese tópico terminamos el estudio formal de las funciones circulares. Seguiremos utilizando funciones circulares en el resto de este curso, ¿verdad? Y en los cursos subsiguientes de matemáticas, en los cursos de aplicaciones de las matemáticas que usted tome luego en la universidad. Pero el estudio formal de las funciones circulares lo terminamos al finalizar este tópico de las funciones circulares inversas. También con esta lección terminamos lo que podríamos considerar un segundo semestre de nuestro curso de precálculo. Ya en la lección número 102, que es la que sigue, comenzaremos con el tercer y último semestre de nuestro curso de precálculo. Bueno, estábamos viendo este tercer ejemplo de una serie que veníamos considerando, ¿verdad? Que dice, si el coseno inverso de negativo 3/4 es el número W, halle, primero nos piden que busquemos el seno de ese número W. Fíjense que nos piden el seno circular, no la restricción del seno porque no tiene letra mayúscula, ¿verdad que sí? Y eso es lo primero que nos preguntamos. ¿Por qué nos piden el seno regular de W y no la restricción del seno de W? Porque mire, como aquí nos dicen que el coseno inverso de negativo 3/4 es este número W, pues eso quiere decir que negativo 3/4 será la restricción del coseno de este número, ¿verdad? La restricción del coseno de W será ese número negativo 3/4. Pues fíjense que entonces W, si su restricción del coseno es negativo 3/4, va a tener que estar entre pi medios y pi. ¿Por qué? Porque mírelo aquí. Si aquí yo tengo la gráfica, ¿verdad? La función precisamente restricción del coseno de cierto número X, ¿verdad? Y me dicen que cierto número W tiene restricción del coseno igual a negativo 3/4. Mire el negativo 3/4 aquí, ¿verdad? ¿Qué número en el dominio de la función restricción del coseno le corresponde ese valor negativo 3/4 en el alcance? Pues mire, recuerde que eso usted lo hacía caminando a través de esa ordenada que estaba en el eje de Y hasta encontrar la gráfica de nuestra función, que es la restricción del coseno. Fíjense que no podemos caminar en otra dirección, ¿verdad? Porque no la encontramos. Caminamos aquí, aquí es que la encontramos la gráfica, ¿verdad? Y una vez encontremos la gráfica, caminamos hacia el eje de X y ahí está el número, que sería ese número W, cuya restricción del coseno es negativo 3/4. Y fíjense que entonces ese número W está entre pi medios, como dice aquí, y pi. ¿Ves? Está entre pi medios y pi. Por lo tanto, yo no puedo buscar la restricción del seno de W porque la restricción del seno de W, mire su gráfica aquí, su dominio va desde negativo pi medios hasta pi medios. Así es que si yo le pido la restricción del seno de un número que está más allá, ¿ves? Porque está entre pi medios y pi, más allá de pi medios, no lo puedo buscar porque ahí no está definida la función restricción del seno, que es lo que dice aquí, ¿ves? No está definida esa función. Bien, por eso es que la que nos piden es la función circular regular de ese número W. Bueno, ¿cómo buscamos ese valor? Bueno, recordamos que por una variante de una de las identidades circulares fundamentales de las pitagóricas, el seno cuadrado de cualquier número, como es W, será lo mismo que 1 menos el coseno cuadrado de ese número. Y aquí estamos usando, fíjense, la restricción del coseno cuadrado de ese número, porque esa restricción del coseno de W sí está definida y es negativo 3/4, ¿verdad que sí? Luego, si yo sustituyo en esa ecuación, que me establece, como dijimos, esa variante de una identidad circular fundamental de las pitagóricas, tendremos que el seno cuadrado de W será igual a 1 menos. Y la restricción del coseno de W, recuerde que es negativo 3/4, tenemos que cuadrarlo, ¿verdad? Y esto sería 1, miro aquí, menos, ¿verdad? Y al cuadrar negativo 3/4 da positivo, ¿verdad? Recuerde que este negativo es de esta resta, ¿verdad? El cuadrado del 3 que es 9 y el cuadrado del 4 que es 16. Y para yo poder restar 1 menos 9, 16, necesito un denominador común que entre el 1, que tiene como denominador este 1 que está aquí, y el 16 es 16. Así es que ahí tenemos convertidas las dos fracciones estas en términos del denominador 16. La segunda fracción ya lo tiene, así que fíjense que no se altera. Pero la primera, fíjense que se convierte en 16 16avos, porque el 1 yo tendría que multiplicarlo por 16 para que dé el denominador común que es 16. Y por lo tanto, por el principio fundamental de fracciones, el 1 de arriba también lo multiplico por 16. Así que tenemos 16 16avos, que es lo mismo que el 1, menos 9 16avos. Así es que el seno cuadrado de W será igual a esta resta, que será 16 menos 9, 7, sobre el denominador común 16. Pues ya estamos casi a punto de encontrar cuánto es el seno de W, ¿verdad? El seno regular, el seno circular de W. Porque si tengo su seno cuadrado de W, con buscar la raíz cuadrada de eso, obtendré lo que es el seno de W, que es lo que me piden, ¿verdad? Y claro, si busco la raíz cuadrada de esto para bajar el seno cuadrado a seno, como esto es lo mismo que esto, pues será lo mismo que buscar la raíz cuadrada de esto al sustituir esto por esto, ¿verdad que sí? Así es que recuerde que la raíz cuadrada de algo, de un número que esté cuadrado, es el valor absoluto de ese número, ¿verdad? Sin el cuadrado entonces, ¿ves?
y será igual a la raíz cuadrada de 7/16, que es lo mismo que la raíz cuadrada del numerador de 7 dividido entre la raíz cuadrada del denominador 16. O sea que el seno de W puede ser que sea positivo o negativo esto. Cojo el valor positivo. ¿Por qué? Dicho sea de paso, esto fíjese que se simplifica. La raíz cuadrada de 7 no es exacta, hay que dejarla expresada. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Cogimos la posibilidad positiva porque fíjese que el punto trigonométrico que le corresponde a W al estar entre pi medios y pi. Entre pi medios y pi. ¿Se acuerdan? Su punto trigonométrico está en el cuadrante 2. El punto trigonométrico que le corresponde a ese número W está en el cuadrante 2. Y ahí el seno es una función positiva. Por eso es que cogimos la posibilidad positiva para determinar finalmente el seno de ese número W. La segunda parte nos piden que busquemos la tangente de ese número W. Fíjense también que aquí nos piden la tangente regular, la tangente circular de W y no la restricción de la tangente de W. ¿Por qué? Porque recuerde nuevamente que el número W está entre pi medios y pi. Y si usted ve la gráfica de la función restricción de la tangente, mírela aquí, se la reproduje aquí, ¿verdad? Que tiene unas asíntotas verticales en negativo pi medios y pi medios. Fíjense que entonces como W está más a la derecha de pi medios, que es hasta donde llega la función, el dominio de la función restricción de la tangente, pues yo no puedo buscar la restricción de la tangente de un número que sea más allá de pi medios. Y por lo tanto, entonces nos piden la tangente regular, la que sí se la puede buscar a números que queden más allá de pi medios, ¿verdad? Bien, así es que ahí la función restricción de tangente no está definida en ese intervalo de pi medios a pi, que es donde está el número W. Pero entonces, ¿cómo yo buscaré el valor de la tangente regular de W? Recuerde que hay una identidad circular fundamental de las de cociente que dice que la tangente de un número es la división de el seno de ese número entre el coseno de ese número. Y aquí pongo la restricción del coseno de ese número porque esa sí está definida entre pi medios y pi, ¿verdad? De hecho, la restricción del coseno de ese número W es negativo 3/4. Bueno, pues entonces será la división del seno de W, que lo acabo de computar en la primera parte, que es la raíz cuadrada de 7/4 dividido entre la restricción del coseno de W, que nos decían por aquí que era negativo 3/4, ¿verdad? Y esto sería, pues, la raíz cuadrada del 7/4 y la división, recuerden que con la equivalencia de división se cambia la multiplicación por el recíproco de este. Y el recíproco de esto sería negativo, la fracción al revés, 4/3. Fíjense que el 4 cancelaría y ¿qué nos quedaría? Primeramente, positivo por negativo da negativo. Y la raíz cuadrada de 7 por un 1 que queda aquí después que se ha cancelado ese 4, queda la raíz cuadrada de 7 sobre, y un 1 que queda aquí después que se ha cancelado ese 4 por 3 da 3. Así que esto que está aquí sería el valor de la tangente regular de W, ¿ok? De ese número W. Bien. Bueno, vamos ahora a un subtópico que podríamos decir, evaluación de funciones. Póngalo por aquí, no lo puse, ¿verdad? Evaluación de funciones circulares inversas. Porque fíjense, ¿verdad?, que nosotros hemos buscado el valor de el logaritmo de un número, el valor del seno de un número, el valor de la restricción del coseno de un número, ¿verdad? Pues ¿cómo yo busco el valor de la función circular inversa de un número? Eso no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Pues mire, esta información dice que recuerde que si t es cualquiera de las restricciones de las funciones circulares y si t es un número real en el dominio de esa restricción de esa función circular, entonces esa función circular de ese número t será el número s si solamente si el t es la inversa o la función inversa de esa restricción de la función circular, que recuerde que entonces no se llama así la restricción de la función circular, sino la inversa de la función circular de ese número s, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Mire, si negativo 3/4 es la función restricción de una función circular, coseno, restricción del coseno de un número t, que aquí es W, entonces ese número t, este número W, será la inversa de la función coseno, la que tenemos originalmente, ¿verdad?, de este número que estaba allá, del s, ¿lo ves? Así que fíjense que eso es lo que es fundamentalmente lo que quiere decir, ¿verdad? Eso es.
que si nos piden la función circular inversa de un número S, estamos buscando el número t para el cual la función restricción de ese número t es la S. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, nos piden que evaluemos lo siguiente. Y el primero que nos piden es el seno inverso de la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Según esta información, yo estoy aquí buscando el número real cuya restricción del seno es este que está aquí, la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, ¿cuál es el número que usted conoce cuya restricción del seno, que es lo mismo que el seno regular, ¿verdad que sí? Es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pues fíjense que ese numerito le debe sonar a usted, de tenerlo aquí en la memoria, ¿verdad? Porque es uno de los numeritos que aparece en la tabla pequeña, ¿verdad que sí? Y allí vimos que el seno de pi sobre 3 es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así que, por tanto, el seno inverso de la raíz cuadrada de 3 sobre 2 es precisamente pi sobre 3. ¿No? Repetimos. Como me están pidiendo el seno inverso de la raíz cuadrada de 3 sobre 2, estoy buscando el número cuyo seno o restricción del seno, porque es lo mismo, si consideramos el dominio de la función restricción del seno, es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y si usted va a la tabla pequeña, encontrará que el número cuyo seno es raíz cuadrada de 3 sobre 2 es pi sobre 3. ¿Sí? Bien, aquí nos piden el coseno inverso de negativo 1. Bueno, ese negativo 1 yo lo encuentro en la tabla de los números cuadrantales, ¿verdad que sí? Y usted verá que el número cuyo coseno, y claro, restricción del coseno también, es negativo 1 es el número pi. Si usted busca el coseno del número pi, eso le va a dar negativo 1, ¿ok? Así que esto es negativo 1, ¿ok? Perdón, y que negativo 1, pi, porque el coseno de pi da negativo 1, ¿ok? El coseno inverso de negativo 1 es pi porque el coseno de pi es negativo 1, ¿ok? Restricción del coseno o el coseno regular de pi es negativo 1. Aquí nos piden la arcotangente de 1. Recuerden que arcotangente es lo mismo que decir tangente inversa de. Así que la arcotangente de 1 me están diciendo cuál es el número cuya tangente es 1. Pues también en la tabla pequeña hay un número cuya tangente usted ve que es 1. Vaya, y si no la recuerda, es el número pi sobre 4. Si usted va a la tabla pequeña, les repito, y busca entre los números cuyos puntos trigonométricos son aquellos especiales, encontrar el pi sobre 4 y en la columna de la tangente verá que la tangente es 1. Así es que el número cuya tangente es 1 es pi sobre 4. Así que la respuesta de esto es pi sobre 4. Vamos a ponerla acá. Ajá, eso es igual a pi sobre 4. Y ese fue el tercer ejemplo. Vamos al cuarto, este cuarto ejemplo, que dice el arcocoseno de 0. El arcocoseno de 0. Bueno, ese valor para el coseno aparece también en la tabla de números cuadrantales, igual que este número, ese valor negativo 1 para la función coseno, aparece en la tabla de números cuadrantales. Pues también en la tabla de números cuadrantales, el arcocoseno, o sea, el número 0 aparece. ¿Para qué número cuadrantal? Para el número pi medios. Para el número pi medios, el coseno vale 0. ¿Se acuerdan? Lo encontró. Fíjese en este otro, que dice el arco cotangente 5, arco cotangente de pi, ¿de quién? De, la raíz cuadrada de 3. Bueno, fíjese que ese número raíz cuadrada de 3, es muy exacto, muy particular. Así que usted se sospecha que la respuesta está en la tabla pequeña, ¿verdad? Donde dan unos valores exactos para el seno, el coseno y la tangente. No nos dan la cotangente, ¿se acuerdan? La cotangente no nos las dan. Pero, como nos dan la tangente y la tangente es el recíproco de la cotangente, pues entonces si yo busco el recíproco de esto, eso será la tangente del número que estoy buscando. ¿Ves? Así que yo podría cambiar esto a la arco tangente del recíproco de la raíz cuadrada de 3. ¿Ves? Así es que
esto será la arcotangente de, y recuerde que esto, al ser una fracción que tiene un radical en el denominador, yo trato de racionalizar ese denominador, ¿verdad que sí? Y fíjese que yo lo lograría racionalizar multiplicando precisamente por él mismo, por la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Y esto nos dará entonces la arcotangente de 1 por la raíz cuadrada de 3, da la raíz cuadrada de 3 sobre, y la raíz cuadrada de 3 por ella misma da el cuadrado de la raíz cuadrada de 3, que no es otra cosa que el 3. Y entonces este número, que también es exacto, igual que este que nos daban al principio para la cotangente, hay en la tabla pequeña un número cuya tangente es raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y si usted la busca, o si no la tiene ya de memoria, recordar que es pi sobre 6. Si usted va a la tabla pequeña, si no la tiene ya en la memoria, y busca el valor de pi sobre 6 en la columna de la t, verá que la tangente de S es raíz cuadrada de 3 sobre 3. Así que efectivamente el número cuya tangente es raíz cuadrada de 3 sobre 3 es ese, ¿verdad? Bien, fíjense en este otro, en este sexto. Dice, la arco cosecante de 2. También fíjense que es un valor muy particular, el 2. Debe de sospechar que la respuesta está en la tabla pequeña. El número cuya cosecante es 2 debe estar en la tabla pequeña. Pero ¿qué pasa? Que en la tabla pequeña nada más aparece seno, coseno y tangente, no aparece la cosecante, ¿verdad que sí? Pero recordamos que según aquí, recordamos que la tangente es el recíproco de la cotangente, el seno es el recíproco de la cosecante, ¿verdad? Por unas identidades circulares, desde las de recíprocas, ¿verdad? Así que yo podría decir, bueno, pues esto es lo mismo que yo buscar el seno inverso del recíproco del valor de la cosecante que me dan, que es un medio, que es un 2, ¿verdad? 1 sobre 2. Y entonces usted dice, ah, bueno, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número que es lo que estoy buscando? Cuyo seno es un medio. Pues ese número sí aparece en la tabla pequeña, ¿verdad? Para la función seno, ¿verdad? Y entonces usted va allí y busca en la columna de la t y va a encontrar que el número cuyo seno es un medio es pi sobre 6, ¿verdad que sí? Pi sobre 6. Así es que ahí tendríamos la respuesta de ese problema. Fíjese en este otro problemita. Dice, fíjese en esto otro. Fíjese efectivamente como les he estado llamando la atención al hecho de que estos números que nos daban para yo buscar la función circular inversa correspondiente eran muy exactos. Raíz cuadrada de 3 sobre 2, negativo 1, 1, 1. Raíz cuadrada de 3, 2, ¿verdad? Aquí hubo que buscar el recíproco de este número porque como no teníamos la tabla no nos proveía para buscar el número cuya cotangente es raíz cuadrada de 3, teníamos que buscar el recíproco para entonces que nos diera la tangente y buscar el número cuya tangente era esto que se redujo a esto, ¿verdad que sí? Simplificó a eso y ese sí aparecía. Igualmente aquí este no aparecía en la tabla pequeña, pero como la cosecante es recíproco del seno, pues es lo mismo que buscar el seno inverso del recíproco del valor de la cosecante, 1 sobre 2, ¿verdad? Y nos daba pi sobre 6. Pero ¿qué pasa si nos dan buscar la función circular inversa de un número que no es exacto? Por ejemplo, si nos piden que busquemos el seno inverso de 0.8016. Seno inverso de 0.8016. ¿Ok? Bueno, pues ya la respuesta no es exacta. Porque esto es una aproximación del seno de cierto número. ¿Ok? Así que el número que yo consiga aquí va a ser una aproximación. ¿Cómo se busca eso? Bueno, como siempre, nuestra amiga la calculadora, ¿verdad que sí? Bueno, la encendimos, ¿verdad? Y aparece, recuerde que siempre que usted encienda la calculadora aparece con la marquita de degree. Y eso ya mismito en el tema de funciones trigonométricas veremos a ver para qué era que se usaba eso de degree. Yo no puedo usar degree si no tengo que usar rad, porque voy a usar funciones circulares, no funciones trigonométricas. Y recuerde, para yo cambiar de degree a rad, le doy a la tecla que dice DRG, que está aquí al lado de la verde, ¿ok?
DRG, lo cambiamos y aparece rad. ¿Ves? El 0 no con el degree, sino con rad. Vamos a ver si lo ven ahí. ¿Ok? Bueno, pues una vez lo tengo con rad, le pongo ese valor, punto 8016. Mírenlo ahí, 0.8016. Y para yo buscar el seno inverso, pues mire, en la tecla que tiene donde dice seno, sin, ¿se acuerdan? Para yo buscar el seno de algún número, pues entonces arriba dice sin a la menos 1, el seno inverso. Pues para yo obtener esa función, que es la segunda que aparece en esa tecla, le tengo que dar a la tecla que dice, la verdecita que dice second, la ve aquí, second, y ahora me va a dar el seno inverso cuando yo pruebe, cuando yo oprima la tecla del seno, ¿ok? En vez de darme el seno, me va a dar el seno inverso, el número cuyo seno es ese. Y si le damos a eso, ¿verdad? Dice que es 0.92996, así que sería 0.9300, ¿ok? Al redondearlo a 4 lugares. 0.9300, ¿ok? Exacto. Así que ese es el número cuyo seno es 0.8016, ¿ok? Fíjense cómo usted lo podría corroborar. Fíjense, si yo pongo en la calculadora 0.9300, 0.93, no hay que marcar los ceros porque automáticamente coge ir para adelante 000, ¿verdad? Y le doy, antes de eso, perdónenme, la prendo, enciendo y de degree la cambio a radianes, ¿ok? La cambio a radianes. Y entonces le pongo 0.93 y los 00 lo pone automáticamente a la calculadora, ¿verdad? Y le doy al seno, a la tecla del seno, mire lo que dice, 0.8016 y otras cosas más, ¿verdad? Pero a 4 lugares es este número que era el valor del seno que me daban, ¿ves? Así que efectivamente, el número cuyo seno es 0.8016 es este. Y lo corroboramos porque buscamos el seno de este y me dio este. ¿Se fija? Bien, fíjese en este otro. Esa corroboración no hay que hacerla, ¿verdad? Si usted está un poco inseguro, lo puede hacer, y lo hace de esa manera. Pero no tiene que hacerlo, ¿ok? Como que usted haga la maniobra de buscar el seno inverso del número y le da, ya está. Fíjense en esta otra que nos dan, el número 7, el número 8, perdón, el 8. Dice el arco seno, perdón, el arco secante de 1.059. ¿Okay? Así que usted dirá, bueno, pues hacemos lo mismo. Según aquí yo puse .8016 después que lo haya cambiado a radianes, ¿verdad? Le doy a la tecla que diga secante, segunda función. Pero ¿qué pasa? Que la calculadora tampoco incluye la secante, incluye seno, coseno y tangente. ¿La ve aquí? Seno, coseno y tangente. Así es que tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí, por ejemplo, para yo buscar la arco cosecante de 2, como en la tabla pequeña no aparece la cosecante, recordamos que la cosecante es recíproco del seno, ¿verdad? Así que sería el seno inverso del recíproco de ese valor, ¿verdad? Pues como la secante no aparece en la de eso, pues recordamos que la secante es recíproco del coseno. Así que esto es lo mismo que decir que estoy buscando el arco coseno del recíproco de ese valor, que es la secante, ¿verdad? Y si ese valor es la secante, pues el recíproco es el coseno, ¿verdad? Así que esto será ya esto es aproximadamente, no, eso es exactamente igual a esto, pero esto ahora será aproximadamente igual al arco coseno de, y vamos a ver cuánto es 1 entre 1.059. 1.059 y le damos a la tecla de recíproco 1 sobre x, que es esta que está aquí, y nos da a 4 lugares decimales .9497. Así que tengo que buscar el arco coseno de .9497. Y para buscar el arco coseno de .9497, ahora sí, tenemos la tecla del coseno, perdónenme, la tecla del coseno, y para buscar el coseno inverso le vamos a la segunda para que nos dé el coseno inverso de eso, ¿verdad? Segunda, coseno inverso. Y dice que es 18.2558 a 4 lugares decimales, ¿verdad? 18 puntos, aproximadamente 18.2558, porque después de este segundo 5 viene un 7 y después del 7 viene un 6, así que redondeamos el 7 a un 8 a 4 lugares decimales, ¿ok? Así que ese sería
la arcosecante de 1.059, que es lo mismo que el coseno inverso de 0.9497, el recíproco de eso. ¿Ok? Fíjense en esta otra, que sería el número 9. Dice la cotangente inversa de 2.402. Bien. Nuevamente, usted dirá, bueno, pues le pongo el punto 2.402, le doy a la tecla que diga second. Perdónenme una cosa. Perdónenme una cosa. En este caso no recuerdo si lo cambié a radianes. Me perdonan, ¿ok? Tenemos que cambiarla a radianes. Le ponemos el 1.059. Le damos al recíproco y entonces damos a segunda. Segunda función del coseno y da. No daba 18.2558, sino daba .3354. .3354. Me perdonan. .3354. Déjeme asegurarme. 33537, exacto, 3354. Y el error fue que prendí la calculadora, no lo puse en radianes. Inmediatamente le metí degree y me dio otra cosa, 18.s. Pero hay que cambiarlo a radianes, así que arreglen eso, ¿ok? Aquí hasta aquí estaba bien, pero aquí ya nos dio algo equivocado, ¿ok? Bien, pues la cotangente inversa de 2.402. Nuevamente, fíjense que la calculadora no da la cotangente inversa, da seno inverso, coseno inverso y tangente inversa como segundas funciones para el seno, coseno y tangente respectivamente, ¿verdad que sí? Pues entonces, para yo buscar cuál es la cotangente inversa de eso, tengo que recordar que los valores de la cotangente son los recíprocos de los valores de la tangente. Así que yo podría decir que esto será la tangente inversa del recíproco de eso, de 1 sobre 2.402, ¿ok? Así que esto será aproximadamente la tangente inversa de, y al dividir 1 entre 2.402, ¿cómo lo buscamos? Bueno, encendemos la calculadora, ¿verdad? Nos aseguramos que está en radianes, ¿verdad? Que está en radianes, ya está en radianes, mírenlo. Le ponemos el 2.402, 2.402, ¿verdad? 2.402. Buscamos su recíproco con la tecla del recíproco, 1 sobre x, que es esta. Y nos dice 0.4163. Así que esto es aproximadamente la tangente inversa de 0.4163 a 4 lugares decimales, ¿verdad que sí? Y entonces, para buscar cuál es la tangente inversa de eso, le damos a la segunda, primeramente a la segunda, y luego a la tangente, que nos da, como dice arribita de la tangente, tangente inversa, tangente a la menos 1, ¿verdad? Second y tangente. Y dice 0.3945. 3945 a 4 lugares decimales. Miren a ver si lo ven. 0.3945. ¿Okay? Esto es aproximadamente 0.3945. ¿Okay? Y el último ejemplo de este tipo dice el 10. Dice buscar la tangente inversa de 18.21, ¿ok? Tangente inversa de 18.21. Fíjese que a este no hay que estar buscando el recíproco, ¿verdad? Porque es la tangente inversa de algo. Y la calculadora nos da la tangente inversa de lo que sea, ¿verdad que sí? Así es que ponemos, primeramente una vez la encendemos, ¿verdad? Nos aseguramos que está en radianes, no en degree, en radianes. Le ponemos el punto 18.21. Recuerde que eso no hay que darle recíproco porque la tangente inversa me la da la calculadora, ¿verdad? Y entonces le damos a la tecla que dice tangente inversa, pero como la tangente inversa está arriba, le damos a la segunda función y a la tecla que dice tangente. Y nos está cogiendo no tangente, sino tangente inversa. Y dice que da, miren a ver si lo ven, y yo se los voy a leer ya mismito. 1.5159 a 4 lugares decimales. 1.5159. Y ya tendríamos la respuesta, ¿ok? Bueno, fíjense que en todos estos ejemplos, excepto por uno, que es este que está aquí, este que está aquí, el número 2, todos los números que yo les daba para buscarle la función inversa eran positivos. Raíz cuadrada de 3 sobre 2, 1, 0,
¿verdad? No necesariamente, o sea, no eran negativos, excepto por ese que tenemos aquí en el segundo ejemplo, ¿verdad? Coseno inverso de negativo 1. Raíz cuadrada de 3, 2.8016, 1.059, 2.402 y 18.21. Fíjense que todos ellos tenían, ¿verdad? Eran números positivos, no eran negativos. La razón para eso es que para yo buscar las funciones inversas, circulares, inversas de números negativos, necesitamos dos teoremas que los vamos a probar precisamente en la segunda parte de esta lección y veremos allí los ejemplos correspondientes. Bueno, pues entonces nos vemos ya mismito en la segunda parte de esta lección, donde terminaremos definitivamente este tópico y este tema y este semestre del curso de precálculo. Nos vemos.